tardes. Dentro de nuestra estrategia de ayudarles y darles información acerca de cómo invertir en real estate en el país, y siendo conscientes de que invertir en un país extranjero siempre genera inseguridad derivada del desconocimiento de las leyes, desconocimiento de la tributación, hemos pensado que sería una buena idea ayudarles un poco en informándoles de todo lo que es el proceso de compra de una propiedad inmobiliaria, el proceso de tenencia y el proceso de desinversión. Y estamos seguros que venir al despacho de mi querido amigo el abogado doctor don Juan Julio Báez es la mejor manera de darles a ustedes la información necesaria para que inviertan con tranquilidad, con seguridad y tengan una inversión rentable, y espero que en el futuro nos puedan decir que esto les ha sido útil. Buenas tardes, Juan Julio. Gracias por recibirnos en tu despacho. Gracias, estamos a tu orden. Un placer poder tenerte aquí. Y qué bueno que has tomado la iniciativa de hacer estos vídeos para que muchas personas sean completamente edificadas con respecto a la legislación en República Dominicana, con respecto a lo que es uso y costumbre, de lo que se debe pensar al momento de realizar una inversión en nuestro país y cuáles son los pasos que se deberían seguir para que esa inversión resulte sumamente segura, el costo, relación costo-inversión y la desinversión de ese proceso. Te quiero decir, por ejemplo, que República Dominicana, como su eslogan lo dice, es inagotable y lo tiene todo. Es el país de América Latina con la democracia más larga desde 1966 a la fecha. Nuestra nación goza de un régimen democrático en el cual cada 4 años hay elecciones congresuales, municipales, presidenciales, y al momento de la grabación de este podcast tenemos un presidente en ejercicio que fue reelecto y que va a comenzar un nuevo periodo a partir del 16 de agosto por 4 años más. Y tú me dices, ¿y qué tiene que ver la democracia sostenida de República Dominicana con la garantía de una inversión? Yo pienso que la estabilidad de la democracia es fundamental para cualquier inversión que la gente quiera hacer. Y si a eso de tener una democracia tan larga le agregas que cada año República Dominicana recibe más de 4.000 millones de dólares en inversiones extranjeras, Sí, la recibe extranjera directa, sí. 10.000 millones de dólares de los dominicanos que están fuera, que envían remesas a sus familiares, y recibe más de 10 millones de turistas que visitan todos los años a República Dominicana. Entonces, cuando tú reúnes todo ese engranaje con la maravillosa infraestructura que hemos creado, con carreteras que van desde Punta Cana hasta Pedernales sin ningún tipo de inconvenientes, entonces creo que llegó la hora de ver a República Dominicana no tan solo como un destino de inversión, sino como un lugar donde se pueda vivir. Y si a eso le agrega que vivimos en un verano eterno, totalmente de acuerdo, con las playas más paradisíacas de toda el área del Caribe, entonces hay muchas razones para que usted venga a invertir en República Dominicana. El proceso de inversión aquí es sumamente fácil en comparación con otros países. Por ejemplo, si una persona quiere comprar una propiedad, sea una villa en Casa de Campo, sea un apartamento en Bávaro o una villa en Punta Cana o una propiedad en Santo Domingo, el proceso es estándar. La persona puede comprar a título personal, valga la redundancia, en su intuito persona, y para ello solamente se requiere 2 documentos de identidad. El pasaporte, que es el documento por excelencia, y puede ser una licencia de conducir.
Una vez se tienen estos dos documentos, se van a exigir, en virtud de la ley de lavado de activos, el Conozca a tu cliente, que es donde se elabora el perfil de quién es, cómo está invirtiendo, por qué está invirtiendo, de dónde provienen tus recursos, una referencia bancaria, una referencia comercial. Y una vez identificada la propiedad, ya usted tiene el dinero, ya ha llenado todo el proceso de quién es usted, por qué quiere venir a República Dominicana y todo eso. Entonces, de la otra parte, de el inmueble que usted quiere comprar, entonces tiene que tomar en consideración una serie de requisitos. Número uno, que el inmueble esté debidamente deslindado con las posiciones geosatelitales que permiten identificar con esas coordenadas satelitales exactamente el lugar donde está ubicado el inmueble que usted está comprando. Número dos, verificar el estatus jurídico de esa propiedad. ¿Y en qué consiste el estatus jurídico? Es ir a la oficina del registrador de títulos correspondiente. Por ejemplo, si el inmueble está en Punta Cana, el registrador de títulos es el de la provincia de la Altagracia. Si el inmueble está en Miches, el registrador de títulos entonces correspondería a la ciudad de Seibo. Y si el inmueble está en La Romana, el registro de títulos corresponde entonces a la ciudad de San Pedro de Macorís. Si está en Las Terrenas o en Samaná, al registro de títulos de Samaná. Se solicita una certificación sobre el estado jurídico de ese inmueble. Generalmente se compran unos impuestos a través del Banco de Reservas que cuestan alrededor de 1,000 pesos. Con una instancia más la copia del certificado de título, usted solicita esa certificación. Generalmente en un periodo de 3 a 7 días laborables se tiene la certificación emitida por este oficial que tiene fe pública, donde dice que sobre ese inmueble no pesan cargas ni gravámenes de ningún tipo, o puede decir lo contrario, que sobre este inmueble hay una hipoteca que en virtud de un préstamo hipotecario tal. Pero suponiendo que el inmueble no tenga ningún tipo de carga de gravámenes, entonces ya usted tiene esa certificación, tiene el certificado de títulos y luego entonces tiene que solicitar el estatus fiscal de ese inmueble. A través de la Dirección General de Impuestos Internos se pagan unos impuestos cada año que, dependiendo de si eres una persona física o eres una corporación o persona jurídica, se paga lo mismo, el 1% anual, pero si eres una persona física, ese impuesto a la propiedad se llama impuesto a la propiedad inmobiliaria. Correcto. Si eres una compañía, se llama impuesto a los activos. Y entonces, supongamos que ese inmueble tenga un valor de 15 millones de pesos, usted pagaría, si es una compañía, el equivalente al 1% de esos 15 millones de pesos anualmente, que son 150,000 pesos en 2 cuotas. Una que se paga a principios de abril y otra que se paga a principios de octubre. En el caso de la persona física, en el caso de que tenga varios inmuebles, tiene una exención contributiva de alrededor de 8,5 millones de pesos, lo que quiere decir que si el inmueble vale 10 millones de pesos, por lo primero 8,5 millones no paga y pagaría el 1% solamente por la diferencia. Una vez hecho todo esto, se procede entonces a la elaboración del contrato de venta definitivo. Normalmente, lo primero que usted hace, se acerca a una persona como Jorge Casco, que tiene una experiencia vastísima en ventas y captación de clientes para compra y venta de inmuebles. Se hace la separación del inmueble, se deposita el equivalente a un 10 o un 20% del valor de la aceptación de esa oferta. Ese dinero se mantiene en escrow. Y si luego de proceder a verificar que todos estos documentos están en orden, entonces se procede a la firma del contrato de venta definitiva. ¿Qué ocurre? El día de la firma del contrato de venta definitivo, todos esos documentos que he enumerado anteriormente, el original del certificado de título, copia de los documentos de identidad de los propietarios, los originales de la certificación
de estado jurídico, la certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, y si el inmueble está dentro de un complejo turístico como casa de campo, la carta de no objeción del complejo de casa de campo, así como la certificación de que no tiene deuda pendiente por concepto de gastos condominiales o de mantenimiento. Se firma el contrato de venta, se procede a transferir los fondos o a entregar el cheque como evidencia del pago de la venta, y posterior a eso entonces la ley exige el pago del 3% de impuestos de transferencia que se hace ante la Dirección General de Impuestos Internos. Se emite un cheque a favor del colector o del administrador local de impuestos internos por el monto establecido del 3% de la venta, y posterior a eso se paga. Impuestos Internos sella el contrato, te entrega el original del contrato con el recibo, y esos documentos entonces, junto con el contrato de venta, junto con los certificados de título y las demás certificaciones, se procede a depositarlo por ante la oficina del registrador de títulos, quien en un periodo de 15 a 30 días laborables va a cancelar el certificado de título anterior y va a emitir un nuevo certificado de título a nombre de usted, que ha venido a invertir y a tener una preciosa villa aquí en República Dominicana. Entonces, Juan Julio, tú pagas, cuando haces una inversión, tú pagas un 3% de impuesto de transferencia. ¿Qué otros gastos van asociados a esa compra? Una vez pagas el impuesto, es único, se paga una sola vez ese 3%, y luego entonces cada año se paga el equivalente al 1% del valor de la propiedad, que repito, va a haber una exención contributiva de 8.500.000 pesos si es una persona física, y si no, se pagará el 1% si es una corporación sobre el valor de los activos que tiene esa compañía. Es el único impuesto que habría que pagar mientras usted tenga la propiedad bajo su patrimonio. Sí, pero cuando tú compras hay otros gastos de notaría. Bueno, sí, en el caso de gastos más claro, o menos, ¿cuánto representa? Claro, en el caso de los gastos de notaría, de redacción de contratos, de las indagatorias, de todo el proceso de si tiene gravamen, si no tiene gravamen, si es una corporación, ir a la Cámara de Comercio a investigar que el registro mercantil que aparece ahí son ciertamente las personas que van a firmar que el acta de asamblea está registrado. Generalmente entre un 0,5% al 1% del valor de la transacción envuelta, y eso incluye desde el momento inicial en que se firma la separación hasta el momento final que concluye con la entrega del certificado de título. Correcto, o sea, aquí un 3 de impuestos y un 1% de gastos. Exactamente. Resumido. Ya, y mientras mantengo la inversión, un 1% sobre el valor. Exactamente. Pero ¿qué pasa cuando me salgo de la inversión, cuando quiero salirme de esa inversión? ¿Qué impuestos pago? Bueno, al cabo, vamos a suponer, generalmente nuestra experiencia en el área nos indica que entre 7 y 10 años, la mayoría de las personas que han hecho una inversión deciden vender la propiedad con un incremento que muchas veces va desde un 30 hasta un 100%. Hemos visto casos de propiedades que hace 3 años costaban 1 millón y que al momento de venderla hoy día cuestan 2 millones. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Pasa las siguientes cosas. Usted tiene un inmueble que compró en 1 millón y está vendiendo un inmueble en 2 millones. En teoría, usted tiene una ganancia bruta de 1 millón. Sobre esa ganancia, la ley determina que se debe pagar un 27% sobre ganancia de capital. Cuando usted hace la venta, generalmente usted busca un broker para que haga la gestión de la obtención de un nuevo adquiriente, y usted busca los servicios de una oficina de abogados para que redacten los contratos, legalice los mismos. Entonces, la ley le admite todos aquellos gastos que sean inherentes a la venta, son deducibles. Supongamos entonces que en ese mismo escenario que usted compró en 1 millón, está vendiendo en 2 millones, tiene
unos gastos de un 6% por concepto de intermediación de los brokers, eso es completamente deducible. Tiene un gasto de un 1% por asunto de redacción y notaría, también es 100% deducible. Y entonces, supongamos entonces que de ese millón, usted tiene que pagar 60.000 de broker. Esos 60.000 son deducibles, que usted tiene que pagar 10.000 de notaría y abogado, esos 10.000 son deducibles. Y luego entonces hay lo que la ley establece como la indexación del inmueble en base a la inflación. Es el ajuste por inflación. El ajuste por inflación. Entonces, en ocasiones, el ajuste por inflación puede ser de un 1.5, 1.6, dependiendo la tabla del año que se compró con el año que se está vendiendo. Y cuando se hace ese ajuste por inflación, entonces se le deduce al valor de venta el valor resultante del valor de compra más el ajuste por inflación, y se le deducen los gastos de abogado, los gastos de broker, y finalmente de ese monto que quede, entonces usted tiene que pagarle un 27% de impuesto a la ganancia de capital a la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Ese 27 es de personas físicas o personas jurídicas? En los dos casos aplica igual. En ambos casos. En ambos casos es lo mismo. Sí. Y la otra pregunta que haría cualquier persona que vaya a desinvertir es decir, oye, si yo quiero con esto que he sacado comprar otra propiedad, ¿tengo algún beneficio a la hora de la reinversión? ¿Tengo que pagar igual el impuesto aunque reinvierta el resultado en una nueva propiedad? Depende dónde vayas a comprar. Por ejemplo, la mayoría de los nuevos proyectos tiene lo que se llama la exención aplicada por la ley de Confotur. ¿Qué es Confotur? Confotur es una entidad integrada por diferentes ministerios de la República Dominicana, donde evalúan las inversiones que se hacen en sectores turísticos. Por ejemplo, Casa de Campo en estos instantes está desarrollando varias áreas nuevas como el bosque, como los altos fase 2 y todas estas cosas. Entonces se le otorga el régimen especial de Confotur, y básicamente bajo ese régimen especial los primeros adquirientes gozan de una exención contributiva de no pagar el impuesto de transferencia y de no pagar el 1% de activo durante 15 años. Y naturalmente resulta sumamente interesante porque ya compraste tu primera propiedad, te ganaste 1 millón, pagaste 270.000 de impuestos, pero del dinero restante está invirtiendo en una propiedad que tiene Confotur, y durante 15 años, mientras tú seas el propietario, no tienes que pagar el 1% ni tienes que pagar el 3% de impuesto sobre la transferencia inmobiliaria. Pero no hay exenciones por reinversión. No. La exención viene si compras a través de Confotur o en el caso, por ejemplo, de personas físicas mayores de 65 años de edad que quieran comprar, sí hay una serie de beneficios que la ley otorga, como el no pago del 1% de los activos si se trata de una sola propiedad que tiene. De la misma manera, si te haces residente dominicano, sea por inversión o sea como rentista, la ley también te da una serie de beneficios para esa primera vivienda, que la compras, no pagas el 3% de impuestos y solamente pagas en algunos casos, en vez de un 1%, el 0,5% de impuestos anuales. ¿Y tú qué aconsejarías? ¿Puedo comprar la propiedad con persona física, que es lo que hemos comentado, o puedo buscar un vehículo de inversión a través del cual acometer esa compra? ¿Qué es lo que aconsejas? ¿Qué beneficios tiene hacerlo a través de una compañía en vez de a través de una persona física? Mira, anteriormente con el asunto de la privacidad que la gente quería tener, de que traían inversiones pero que no querían que directamente supiera que era esa persona física que le estaban haciendo, nosotros mismos aquí llegamos a constituir entre compañías BVI, compañías de Delaware, compañías panameñas,
esas 4 gavetas que tú ves ahí están llenas de sellos y cada sello representa una compañía y esa compañía a su vez representa una propiedad. Pero en los últimos años lo que existía anteriormente de no saber quién era el adquiriente final, ese velo corporativo que se encontraba con las leyes que se han ido incrementando en República Dominicana, la ley de lavado de activos, en Panamá, en BVI, en Estados Unidos, en la misma Europa, donde ya obligatoriamente hay que identificar el beneficiario final, salvo el caso de quererlo dejar como una corporación que se maneje en un grupo familiar para que no haya ningún inconveniente al momento del fallecimiento de uno de los accionistas. Yo generalmente recomiendo a la gente, sobre todo si tiene más de 65 años, que haga la inversión a título personal, porque haciéndola a título personal y siendo una inversión única, pudiera lograrse una serie de incentivos que no se tiene para los vehículos corporativos. Correcto. ¿Y qué pasa en caso de fallecimiento de un propietario extranjero? ¿Cómo se rige esa sucesión? Mira, a diferencia de otros países que los impuestos sucesorales andan en el rango de un 35, de un 30, de un 28 y en algunos casos hasta un 40%, la legislación dominicana establece un único pago de un 3%. O sea, el impuesto sucesoral es equivalente al impuesto de transferencia. Y resulta que una vez la persona ha fallecido, se inicia el proceso de declaración sucesoral mediante la Dirección General de Impuestos Internos, donde se aportan un acto de notoriedad firmado por 7 testigos que dicen que al momento de fallecimiento del señor fulano de tal, le consta que los hijos que tenían eran fulano y fulano, que estaba casado con la señora fulana y que prácticamente la señora es dueña en virtud de haberse casado bajo el régimen de comunidad de gananciales, que prácticamente en la comunidad legal el 50% le queda al cónyuge sobreviviente y el 50% restante se va a los herederos si lo tuviese. Y esos herederos entonces, con el pago de un impuesto único de un 3%, pueden traspasar la propiedad a su nombre sin mayores inconvenientes. Pero si es extranjero, ¿no le rige la ley extranjera? No, le rige para la República Dominicana los bienes territoriales que hay en República Dominicana. Generalmente yo aconsejo a mis clientes extranjeros que hagan testamentos, y para no involucrar los bienes que tienen en el extranjero con los bienes que tienen en República Dominicana, que hagan un testamento exclusivo para los bienes que están en República Dominicana y un testamento exclusivo para los bienes que están en sus países de orígenes. ¿Por qué? Porque cuando se hace el testamento y usted dice, por ejemplo, que era ciudadano francés y que está dejando 2 villas en Francia, que está dejando un yate cuya matrícula es de Mónaco, que está dejando en Luxemburgo otra villa y está dejando una villa en República Dominicana, se arma un caos terrible, porque entonces la sucesión tiene que abrirse en uno de esos países donde tenía la residencia oficial y posteriormente homologar el resultado de esa sucesión en República Dominicana. De ahí la importancia de que, como tienes bienes focalizados en República Dominicana, de establecer el testamento única y exclusivamente para los bienes que están en nuestro país. Muy bien, pues yo creo que hemos cubierto el ciclo de entrada, tenencia y salida de una inversión inmobiliaria. O sea que yo espero que todas las personas que nos quieran escuchar tengan las cosas más claras. En cualquier caso, aquí estamos, Juan Julio y yo, a disposición de ustedes para cualquier otra duda que pueda tener, si hay alguna que pueda aparecer más tarde. Pues muchas gracias por este tiempo, y Juan Julio, vamos a hacer otro día otros temas que también pueden ser de interés. Con muchísimo gusto, Jorge, estamos aquí. Creo que deberíamos elaborar uno
donde estemos hablando de los beneficios de la residencia por inversión, residencia como rentista. República Dominicana ha adecuado su legislación para que aquellas personas que ya están en una edad de retiro o que tienen inversiones puedan venir a disfrutar cómodamente a República Dominicana con un baño en la playa, con un coco de agua al lado. Con un buen ron. Y con un buen ron y un buen cigarro Habano. Exactamente. Pues lo haremos seguro. En una próxima ocasión estaremos hablando de eso. Si nos quieren contactar, nuestra oficina de abogados está ubicada en la ciudad de La Romana, Francisco Richet Tucudrey, número 17, tercer y cuarto piso, se llama Juan Julio Valle Asociado. Nuestros teléfonos 809-556-1527, 809-224-2838 y nuestro correo electrónico juanjulio.baez@jjblaw.com. Muchísimas gracias a ti, Jorge, Gracias. y a todos ustedes por su atención. Gracias.